Buenas noches. Ahora nos cuentas por qué has venido tan elegante, porque no se lo ha puesto para merengue. Com que ara falta meva, avui m'ha trucat la dentista i m'ha dit, diu, no, a veure si pot portar les coses més aviat, diu, demà, perquè això tarda un dia. I jo pensant, jolín, quina por tenen com de no cobrar, porque me diuen, no, porque clar, tenen que mirar a veure si l'acceptaran. I jo pensant, no, con los calés que tinc puc pagar 12 vegades o 13 això. Pero bueno, luego la cura en salud. Y después me digo, ay, es que también te dediques, no te cubran la visita d'avui, te mandas cuidar. Y yo pensé, no le di res, digo, jolín, yo pensaba que anava inclòs aquí en el pressupost. I demà quan vagi pues le diré, no, i que no lo podeu incloure en el pressupost. Tratant de rotllo, a veure que si lo tinc que pagar agafo i lo pago. Me dona igual, però si jo te faig fer això... Te dirán que sepas, porque si no lo mostré, por lo menos que ya lo has pagado. No, si ja le dic que sí. Si ja tinc la visita programada pel divendres. En esto de los dents ha pasado molt de pujons el Mortal Kombat. Ja han fet del palco i de tot. L'han colat i no han fet res. Puedo seguir, o sea, y apoya lo que ha dicho Luca Poder, que ahora vamos a escuchar. En Madrid va a tener... I a sobre posa, perquè en el pressupost posa que n'hi ha molt de dents que no me lo han pogut mirar perquè sí que és veritat que n'hi ha molt de sarro i me tenen que fer una neteja. I quan faci la neteja, pues a sota del sarro pot sortir alguna càries. Clar, si surt alguna càries o alguna cosa, pues serà alguna més. Clar, però jo le diré, però si és que si surt alguna més, pues posa-lo i si en vez de pagar en un any, tinc que pagar en un any i un mes o 2 mesos més, pues se fa. És que no veig el problema, tant de rotllo. Igual que aquests 40 euros d'avui. Jolín, pues inclou-los aquí i que me los cobri. Wishful thinking, decir, no, si los goles los va a meter Gareth Bale, no, si Isco se va a salir y va a ganar el Balón de Oro. Los deseos, por mucho que sea el presidente, no sea centralidad, y sobre todo, no traer a nadie. Para mí es un grave error de gestión y el precio se está viendo. Fuera de la Copa, fuera de la Liga, y veremos qué pasa. Ja li diré, jo demà ja li diré, dic, a veure, si jo això no puc pagar de cop. Lo que a mí, si me lo financieu, pues no me suposa, no m'entero. A mi me treuen 180 cada mes i al cap d'un any tindré la boca nova i sense enterar-me. No, és igual. Jo lo pago quan jo vull. Pero di que no lo diga que lo puedo pagar de sobra. Normal. Papá, si le tinc que portar la cartilla, ja veurà lo que tinc. Es verdad que lo que le cuesta al Madrid llegar a la portería, tirar a puerta, eso sí que es un hándicap tremendo. Tampoco han intentado resolverlo en el mercado de fichajes de porque podrían haber dicho eso es verdad. Bueno, vamos a intentar arreglarlo porque no se han a la mejor ventana para fichar. Es verdad, el fichaje de invierno tradicionalmente es una historia de saldos y de rebajas. Por lo menos, escasa calidad en la que no te viene un buen futbolista